Bienvenidos a Galería VIP. Hoy tenemos un libro de estreno. Aquí lo tienen, Abuso del Poder en México, y está con nosotros su autor, Martín Moreno. Un placer de verdad recibirte y aprender de todo lo que escribes en este libro y en otros más. Gracias por la invitación, Joely. ¿De verdad está tan mal el país? Sí, me parece que sí. No se trata de dar una visión catastrofista, pero lo que se pretende en este libro es dar a conocer las historias de quienes nos gobiernan y quienes nos aspiran a gobernar. Más allá de que hay un spot, más allá de que hay un anuncio publicitario, más allá de que hay un rostro que nos quieren vender, hay historias detrás de esto. Y a los periodistas, me parece, Joely, nos toca contar esa historia. La historia de los políticos, de los líderes sindicales, de los empresarios, de aquellos que abusan de una u otra forma del poder en México y que lleva de la mano a los hermanos del abuso, que es la corrupción y la impunidad. Pero es abuso por parte de todos. Sí. Funcionarios, sindicalistas, activistas. Me parece que sí. Y abuso, y muchos ciudadanos y periodistas, por supuesto, nos incluimos, indolencia. Hay una parte en el libro, y fue una frase que escuché en la prensa española, donde dicen que México es el país que no protesta. Esa frase duele, Joely. Sí. El país que no protesta. Cada que escribo yo en la columna que tengo en el periódico Excelsior, y que escribo sobre el país de la impunidad, duele mucho, pero duele más reconocer que es cierto, que ante la desgracia ajena volteamos y encogemos los hombros y decimos, bueno, pues es su problema, y no es problema de los ciudadanos. En el caso de los medios también es nuestro problema, y aunque no somos autoridad, tenemos la obligación de abrir espacios, de abrir foros, de abrir micrófonos, de abrir cámaras, para que los ciudadanos digan qué les está pasando. Porque más allá de que haya casos célebres, como el caso Wallace, como el caso Martí, como el caso de Nelson Vargas, ¿cuántas desgracias parecidas hay de las cuales no nos enteramos, Joely? ¿Y sabemos de qué protestar? Yo creo que sí, sabemos de qué protestar y sabemos cómo protestar, y lo hemos demostrado. En 1968 una protesta estudiantil acabó en una matanza de estudiantes, en 71 también. Son otros tiempos, hay una mayor apertura, hay una mayor conciencia ciudadana, pero me parece que todavía estamos muy atorados en esa proclama de café, en esa crítica de café, y todavía nos falta pelear en serio, salir a las calles, y por supuesto no hablo de violencia. Yo creo que la violencia no es el camino. Se divide en varios capítulos tu libro. Sí. El primero es el narcopoder. Me llamó mucho la atención. ¿Calderón sabía de la reunión que se da entre los grandes capos de nuestro país? Yo supongo, y quiero creer que sí, que si un periodista está enterado de varias reuniones que hubo a nivel cumbre entre los diversos cárteles del narcotráfico, que es lo que refleja este libro, y que me pareció importante porque de ahí se desprende un enfrentamiento muy duro, muy cruel, muy cruento entre los cárteles de la droga. Yo quiero suponer que la inteligencia federal sabía de estas reuniones. Yo quiero suponer que sí. Me preocuparía, caso contrario, que no lo hubiera sabido. ¿Y tuvo participación de alguna manera alguna parte del gobierno, algún nivel, para esta reunión? Si participaron en estas reuniones, no, por supuesto que no. Por supuesto que la información que yo tengo y que reflejo en el título Narcopoder, en el capítulo Narcopoder, es que se reúnen todos los cárteles. Ya ha iniciado el gobierno de Calderón, porque venía fuerte el gobierno de Calderón, con mala o buena estrategia, no lo sé, pero venía una embestida, y ellos así lo perciben. Se sientan a la mesa y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ante esta embestida del gobierno federal? Participan todos, Joely, menos los Zetas, sí, en una primera reunión. Viene una segunda reunión, las dos reuniones en Michoacán, por convocatoria de la familia michoacana, todavía familia michoacana, y no vuelven a ir los Zetas, dando el mensaje de que ellos no querían pactos, ellos lo que querían, los Zetas, eran plazas, y allí viene esa guerra. Se habla mucho de la guerra de Calderón. Yo como periodista no estoy muy de acuerdo en esa guerra de Calderón. Me parece que es una guerra que debemos analizar más de fondo, y es una guerra en la que han tenido participaciones y omisiones también diferentes en niveles de gobierno, como gobernadores, que es otro tema. ¿Por qué no fue el Chapo? Digo, no me lo vas a responder tú como vocero del Chapo, pero... No. Yo lo que te puedo confirmar es que no fue el Chapo, pero sí fue el Mayo Zambada, que es el brazo derecho del Chapo, y como decimos en este capítulo Narcopoder, lo que se decidiera o lo que no se decidiera en esas reuniones cumbre de los cárteles del narcotráfico en México, tenía el aval del Chapo, con la sola presencia, Joely,
del Mayo Zambada. Oye, y hablas acerca de una unión, una fusión de fuerzas entre Sí. Zetas y Rusia, por ejemplo, la mafia rusa. ¿Es peligrosa? Bueno, sí, imagínate, la mafia rusa es una de las más poderosas y de las más sanguinarias. Hay un artículo en el que yo me baso de uno de los grandes historiadores de este país, una de las mentes más lúcidas, estarás de acuerdo, el doctor Jan Meyer, donde él habla en un artículo de esa fusión de los rusos con los zetas. Nada más de pensar en esa fusión, en esa mezcla, da un pánico tremendo. ¿Por qué? Porque los zetas tienen una ventaja sobre los demás cárteles: la formación militar de todos los zetas. Heriberto Lascano Elasca, la cabeza de los zetas, es de formación militar. Entonces no es lo mismo que formes a un sicario en las calles dándole una pistola, y por muy salvaje y muy ducho que sea a la hora de manejar las armas, no es lo mismo compararlo con alguien que ha recibido un adiestramiento militar, y ese adiestramiento militar es el que ha formado a los zetas. Más las armas, más los recursos, más el poder. Exactamente, más la forma de operar y sobre todo una palabra, Yoli, la estrategia que utilizan los zetas, que está por encima de otros cárteles. Los zetas es el cártel más poderoso en México. El Chapo es el más emblemático, digamos, es el más mediático, es la leyenda, es la cabeza, pero el más poderoso en cuanto a estructura, en cuanto a operación, en cuanto a diferentes niveles, venta de droga, extorsión, piratería, son los zetas desde hace 2 años. ¿Es el narco y el cártel protegido por este gobierno? El Chapo, bueno, eso deberíamos preguntárselo a Calderón. Yo lo que reflejo en este libro es que efectivamente, dice Calderón, 22 de los 39 capos más importantes de este país han sido detenidos, pero esos 22, ninguno es de alto nivel en cuanto a relación cercana al Chapo Guzmán. Cuando mataron a Nacho Coronel en Jalisco, ya la relación con el Chapo Guzmán estaba muy fría, estaban muy distanciados ya. No se puede decir que era el brazo derecho. Caso contrario al Mayo Zambada. El Mayo Zambada sigue siendo el brazo derecho del Chapo Guzmán. Ha habido reportajes en Estados Unidos, incluye un reportaje que se hizo en Washington, donde se da a conocer en base a la propia información del gobierno federal mexicano cuáles han sido los cárteles más afectados, y resulta que los más afectados han sido sí los Arellano, sí los Zetas, sí el cártel del Golfo, sí el cártel del Pacífico, pero no el del Chapo Guzmán. A mí me parece que aquí no hay necesidad de caer en interpretaciones. Vamos a ver a quién nos ha tocado. Oye, ¿y esta será la herencia? ¿Esta guerra se va a quedar como para el siguiente gobierno? A mí me parece que hay dos vertientes en esta pregunta. Cuando el presidente Calderón dice, aquellos que me dicen que deje de luchar en contra del narcotráfico, me parece que hay un doble discurso. Nadie, con excepción de, me parece de repente ahí del expresidente Fox y de alguno u otro personaje de la política que han dicho que se debe de negociar con el narco, pero en general el grueso de la población, nadie le ha pedido a Calderón que deje de luchar en contra del crimen organizado. Nadie le ha pedido, Yoli. Caso muy contrario es, vamos a revisar la estrategia. ¿Sabes tú cuántos niños han muerto en esta guerra contra el narcotráfico? 1000 niños. Es decir, no todos los niños fallecidos eran parte del narcotráfico. Claro. Entonces, algo está pasando ahí. ¿Qué se va a heredar? A mí me gustaría que se heredara la voluntad de luchar en contra del crimen organizado. En eso me parece que todos estaremos de acuerdo, pero sí que se revisara profundamente la estrategia que se está utilizando. No es normal, o algo está fallando, cuando hay tantos civiles muertos, Yuli. ¿El gobierno pactó con algún cártel? No lo sé. ¿Y el gobierno, los gobiernos priistas? Quiero creer que no. Bueno, en los gobiernos priistas, ahí está, y está incluido en el libro, la declaración de Sócrates Rizo. La declaración de Sócrates Rizo no es ni para interpretarla, no es ni para descifrarla, es una intervención que un exgobernador de Nuevo León, muy cercano a Carlos Salinas, de los más cercanos en el gobierno salinista, dijo en una universidad en Coahuila. Él dijo, esto estalló porque los gobiernos panistas, palabras más, palabras menos, ya no pactaban con el narcotráfico como sí lo hacían los priistas, dejaron de hacer eso. Ahora, a mí me parece que sí hay mucha responsabilidad de los gobiernos priistas. Esto no es nuevo, Yoli, esto no es nuevo. Esto viene desde sexenios anteriores y vamos revisando, vamos a los números. Aquí no hay necesidad de partidizar, vámonos a los números. ¿Cuáles son los estados con mayor violencia? Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango. No ha habido transición ahí y todos son gobernados por el PRI.
Un riesgo, ¿no? Son los números. Bueno, es una amenaza para México. Me lo preguntas a mí, yo vería una regresión porque me parece que no podemos olvidar. Los periodistas tenemos prohibido olvidar, Yoli, no podemos olvidar. Pero muchos apenas van y toman nota, ¿no? Hacen un resumen, ni siquiera es que realmente vayan documentando y tengamos esa memoria. Bueno, muchos lo harán, pero muchos no hay que hacerlo, entonces por eso hay que tener archivos. Manuel Buendía, el columnista más leído y más importante que ha tenido la prensa mexicana, tenía una frase en la que yo estoy de acuerdo: la mitad del periodista es su archivo. Entonces hay que revisar esos archivos y hay que recordar esos gobiernos priistas en crimen organizado y en muchas otras cosas también. En otro capítulo hablas acerca de Calderón, ¿cómo lo define? Yo siento al presidente Calderón un tanto desapegado de lo que le reclamaban los mexicanos durante 6 años. Yo siento al presidente Calderón cooptado por su equipo. El capítulo de este libro, Abuso del Poder en México, que se llama Calderón por dentro, yo empiezo con una frase que dice Calderón y que me parece, Yoli, que nos retrata perfectamente el ánimo del presidente. Yo empiezo con una frase en la que el presidente dice: me siento muy solo. Me siento solo. Bueno, pues su país también se siente solo, presidente. Me siento solo y por eso me rodeo de amigos. Me parece que el gabinete de Calderón es uno de los más débiles de la historia de los gabinetes. El que fue secretario de Economía, y alguna ocasión nos dijo en una comida: yo hace 1 año y medio revisaba chasis en una empresa automotriz. Es un trabajo muy respetable, Yoli, pero de revisar chasis no, bueno. a que el señor Ruiz Mateo sea secretario de Economía hay una inmensa diferencia, y ese fue el sello, el amiguismo. Yo creo que el presidente se sentía tan solo y tan inseguro a veces que se tenía que rodear de amigos porque no se rodeó de los mejores. Me parece que fue un presidente que cerró mucho los oídos a la sociedad civil. Hablar con la sociedad civil no es hacer foros en un espacio de televisión y hablar con gente que elige el propio gobierno federal. Hablar con la gente es otra cosa. Muy Carlos diferente. Salinas te decía que su sueño, sí, si es que pudiera tener, sería caminar por Coyoacán sí, después de ser sí, presidente. Obviamente no lo puede hacer. No lo puede hacer hoy todavía. O lo puede hacer, pero tiene la cara dura, a lo mejor lo puede hacer. Pero ¿qué pasa con el presidente Calderón? ¿Se va a poder quedar aquí en México y andar por la Portales, por ejemplo, cuando él sale por de la ahí? Portales luego es difícil que andemos tú y yo, La Portales, como muchas otras zonas, desafortunadamente es muy difícil. Decía que pintaba bardas, bueno, que lo sí, recordaba. Y... Salinas decía eso porque él vivió muchos años de infancia y de adolescencia en la calle de Dulce Olivia, que era la casa familiar de los Salinas, y sí, el último día de su gobierno le pregunté cómo quiere ser recordado. Bueno, pues caminar en las calles de Coyoacán, y lo cual tienes razón, hoy no puede hacerlo Salinas. Yo creo que Calderón va a pasar a la historia como un presidente obcecado. Va a pasar a la historia, me parece, Yoli, como un presidente que tal vez tuvo la buena intención y la obligación constitucional, porque ahí sí tiene razón Calderón, es obligación del gobernante luchar en contra del crimen organizado, pero también va a tener muchos pasivos, y uno de los grandes pasivos es la estrategia que se utilizó, la forma en que ejerció la acción. No es cuestionar el motivo de la acción, sino la forma de operar de la estrategia en contra del crimen organizado. Me parece que eso le van a cuestionar, y yo creo que sí va a poder vivir en México, muy vigilado, muy protegido, pero tal vez sí va a vivir en México. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a platicar Abuso del Poder en México con su autor Martín Moreno. No le cambien.